muchas gracias por estar acá, buenas tardes. Bueno, es una alegría estar con ustedes acá, compartir este momento. Bueno, muchas gracias Irene, muchas gracias Adriana por la invitación, por supuesto Diego también y a su equipo, muchas gracias por esta, bueno, en mi caso esta vuelta a Paraguay y por participar de este foro con queridos colegas. Así que bueno, lamentamos mucho la ausencia de Inés, iba a ser muy lindo tenerla, pero bueno, se entiende sobre todo, cuestiones de salud. Lo que voy a hacer, voy a compartir en primera instancia con ustedes, es una curaduría que realizamos juntas con Inés Katzenstein, con el apoyo de Karen Grimson, en el MoMA, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Fue una exposición dedicada a la donación de Patricia Phelps de Cisneros, de un conjunto de más de 140 piezas en el año 2016, y la muestra la realizamos en 2019. Y por otra parte, luego voy a compartir con ustedes una curaduría que realicé en Malva, en el museo en el cual soy curadora en jefe, que se llama Tercer Ojo, colección Constantini en Malva, y es una exposición de la colección de arte latinoamericana. Así que bueno, si les parece, ahora nos vamos a Nueva York. Y bueno, esta era la exposición, Sur Moderno, Recorridos de la Abstracción, donación Patricia Phelps de Cisneros. Bueno, como les decía, la exposición organizada por Inés, con mi participación como curadora asesora, precisamente, ¿no? La exposición reunía una selección del conjunto donado por Patti Cisneros a MoMA, más un conjunto de piezas de MoMA que se ponían en relación con estas piezas latinoamericanas y conjuntos de documentación hasta el momento inéditos. Hubo un concepto que nos funcionó como guía, digamos, para desarrollar toda esta curaduría, que tenía que ver con la idea de transformación. Transformación en varios sentidos, ¿no? Por un lado está este deseo de las vanguardias latinoamericanas de superar a la vanguardia europea, ¿no? Digamos, este deseo de inscribir otro tipo de poéticas de avanzada. Por otro lado, la necesidad de la transformación vinculada al desafío de las piezas canónicas, ¿no? Digamos, a la crisis de las disciplinas como la escultura y la pintura. Y por otro lado, una transformación que apelaba al entorno, ¿no? Y a un modo en que estas producciones se derramaban en el entorno urbano. Entonces, en algún sentido, el desafío más fuerte para nosotros tuvo que ver con, bueno, un poco pensar cómo habían sido las otras curadurías realizadas por la colección Cisneros, que en muchos sentidos habían estado ordenadas cronológicamente o recortadas por países, lo que nos resultaba un poco limitativo, digamos así, para poder pensar estos conjuntos. Entonces, en realidad, lo que nosotros vamos a compartir son, digamos, cómo estaba armada la curaduría. Tenía que ver con dos grandes salas. Una primera sala titulada Obras como artefactos, obras como manifiestos, en las cuales se trabajaba precisamente las piezas en las cuales veíamos esa crisis de la obra de arte, ¿no? Digamos, esa necesidad de reconfiguración de la estructura, ¿no? Del cuerpo de la obra, cómo el cuerpo de la obra se transformaba. Y por otro lado, una segunda sala que más apela, digamos, a esta institucionalización de la abstracción, ¿no? Digamos, a este modo de consolidación, si se quiere, de este estilo moderno. Y, digamos, a lo largo de mi conversación, otro de los aspectos tuvo que ver con rescatar, digamos así, como lecturas vernáculas en esta abstracción latinoamericana, que en general había sido leída, digamos, absolutamente alejada de este tipo de preocupaciones. Y entonces un poco la intención fue poder volver a reconectar esos aspectos que entendemos que bueno, que tiene que ver con el aporte de la curaduría. Bueno, como les comentaba, a ver, estas obras como artefactos, obras como manifiestos. El primer núcleo tenía que ver con los cortes y con los pliegues. Esta primera sala vemos que son obras que precisamente este desafío a la estructura canónica de la obra del arte, a la obra de arte tradicional, tiene que ver con estas obras que se pliegan, que se cortan, que absorben el marco, ¿no? En este caso estamos viendo esta pieza de Gyula Kosice en vinculación con esta obra de Ligia Clark, dos obras, digamos, que justamente trabajan con el corte y a su vez con las bisagras, ¿no? Son piezas
que en sus primeras presentaciones estuvieron pensadas para ser manipuladas, para ser transformadas, donde no tienen en sí una dimensión cerrada, sino que tienen precisamente un modo dinámico de ser. Y aquí también estamos viendo precisamente la obra de Willis de Castro. Ay, si quieren esto que estaba bueno, la obra de Willis de, la obra de Willis de Castro y la obra de Alicia Clark, donde también, ¿no?, vemos cómo las obras, el marco pasa a formar parte de la estructura, digamos, en un modo también de cuestionar esas limitaciones de la pintura o incorporar el marco como una manera de entender también la pintura como un objeto, y donde esos pliegues también se van articulando y se van amoldando, ¿no?, a la estructura de la obra. Bueno, en este caso también estamos viendo una vista de esta pieza de Alicia Clark, el reloj solar, con otra obra de Alicia Clark que también apuntaba, digamos, a esta crisis de la obra como superficie para poner en escena la idea del cuadro como un objeto, ¿no?, con su dimensión espacial. Entonces, en este recorrido de los cortes y los pliegues, ¿no?, que formaba, como les decía, parte de este primer núcleo de las obras como manifiestos, es que pasamos a un segundo momento donde, digamos, el reduccionismo, si se quiere, es más fuerte, es más agudo, digamos, sale también acá la cuestión del color, digamos, ya queda la pieza, digamos, en una cierta monocronía. Y acá tenemos dos piezas fundamentales que, digamos, están en relación con lo que estos artistas constructivos latinoamericanos les interesaba. Acá estoy señalando esta pieza de Alexander Rodchenko, un artista ruso, digamos, referente para estas vanguardias latinoamericanas. El constructivismo ruso siempre fue clave, y acá también una pieza de Lucio Fontana, también en el marco de pensar estos cortes y estos pliegues en la superficie. Otras dos piezas, bueno, acá está el Amílcar de Castro, justamente el Amílcar de Castro y este Casulo de Ligia Clark son las piezas que tal vez mejor representan, ¿no?, la idea del corte y del pliegue en esta dimensión de generar espacialidad a través del plano, ¿no? Digamos, es como que dos obras en ese sentido fundamentales para pensar la curaduría. Y ahí aparece un monocromo de Oiticica, que ahora lo vamos a ver más cercanamente, un sector vinculado a Oiticica, donde, bueno, claramente esta dimensión del color, no solo, digamos, en el aspecto de la pieza monocroma, sino también en esta dimensión corporal, dimensión del movimiento, que es la capa, que es el parangolé, ¿no?, este parangolé específicamente, que es el de Adversidad de Vivemus, donde sabemos que el artista carioca buscaba precisamente, digamos, darle a una dimensión mucho más vital a lo que venía siendo, digamos, este desarrollo del constructivismo en Brasil. Pasábamos así a otra sala en lo que se planteaba, tenía que ver con la idea de ópticas inestables, ¿no?, digamos, donde nuevamente seguimos en este tipo de piezas que ponen en crisis los valores tradicionales, pero donde lo que podemos ver acá tiene que ver con una cuestión de este cinetismo, ¿no?, de este ojo, de esta óptica inestable, de esta imposibilidad que nos excita el ojo, la obra, ¿no?, digamos, nos busca la incapacidad para generar gestalt, ¿no?, generar forma. Entonces ahí, bueno, estamos viendo una pieza, la primera pieza es de Abraham Palapnik, una pieza de Rubén Núñez, un artista venezolano, un ardenquín a su lado, y dos piezas del concretismo paulista, Gerardo de Barros y Hermelindo Fiammingi. Acá esto es interesante, digamos, porque a su vez esto nos permitía relaciones que hasta el momento tampoco se habían construido en relación a, bueno, trazar vinculaciones entre el cinetismo venezolano y el concretismo paulista, ¿no?, en empezar a tejer también esa cuestión vinculada a la visualidad y a la inestabilidad óptica, sobre todo en la obra de Fiammingi, que son estas dos que vemos ahí, ¿no? Y en esta línea de las ópticas inestables, bueno, un poco el reconocimiento de la pieza de Soto, ¿no?, de la importancia de la figura de Soto para el
el cinetismo venezolano, y específicamente esta pieza, Desplazamiento de un elemento luminoso, que fue una obra que participó de esta gran exposición o importante exposición que se realizó en París, en la Galería Denis René, en el año 1955, que se llamó Le Mouvement, el movimiento, y donde allí Soto participaba precisamente con esa obra, ¿no? Y entonces acá se abre un mini panorama francés, también en relación a la presencia de esta pieza de Tinguely, que está aquí a este lado. Digamos, como para dar contexto también a cómo fundamentalmente el cinetismo venezolano estuvo muy volcado a estos vínculos con Francia, ¿no? Y a esta interrelación con el sistema francés. Y bueno, los fondos Moiré, ¿no? De esta otra pieza de Soto como un elemento clave de la construcción propia del cinetismo en Venezuela. Y ahora sí, bueno, así como habíamos visto, acá se ven mejor, ¿no? Esta pieza de Rubén Núñez, el Ardenquín, el Valdemar Cordeiro y el Hermenildo Famingui. Y ya pasamos a una segunda sala, donde ahí también podemos ver el Boogie Boogie, Broadway Boogie Boogie de Mondrian. Acá solo una aclaración, también en estos paneles curvos se buscó también como hacer una cita, una vinculación a la arquitectura brasileña, ¿no? Digamos, a esas formas siempre curvas de Oscar Niemeyer como una referencia también para pensar la museografía. Y entonces, como les comentaba, esta introducción, por ejemplo, así como habíamos visto el Rodchenko, esta pieza Broadway Boogie Boogie de Mondrian, digamos, piezas de la colección de MoMA, que siempre habían estado como referentes para los artistas latinoamericanos, y que esta era una oportunidad también de trazar en paralelo estas vinculaciones. Acá, en concreto, tiene que ver con esta vinculación nuevamente con Soto. Bueno, la vinculación de, digamos, los artistas latinoamericanos con Mondrian tuvieron una fuerte referencia. Mondrian fue un artista que ha sido muy reproducido en las revistas desde los años 40, 50, 60, en toda América Latina, y había, digamos, como una fuerte admiración, ¿no? Un fuerte deseo de pensar ese Mondrian, un Mondrian que en realidad circulaba en papeles blanco y negro y sin textura, y bueno, muchas veces después la sorpresa de los artistas al poder viajar, ¿no? Fundamentalmente terminada la guerra, recién en los años 50, y poder contrastar que también tal vez ese Mondrian que admiraban en blanco y negro, sin texturas en las revistas, bueno, era otro artista del que descubrían cuando descubrían en vivo, ¿no? Bueno, y acá sí, precisamente la vinculación con Soto, también en relación a esta cita de Soto, ¿no? De su deseo de hacer avanzar la abstracción, ¿no? En esta búsqueda, como decíamos al comienzo, de transformación, ¿no? De superar a estas vanguardias europeas en función de recoger un recorrido, pero de proyectarlo hacia adelante desde las costas latinoamericanas. Y entonces aquí, o también otra vitrina, que bueno, es donde nosotros vemos acá, bueno, vemos las revistas disidentes, Los Disidentes, este grupo de artistas abstractos venezolanos, revista que editan en París. Pero la vitrina era aún más interesante porque un poco lo que se proponía era comenzar, como les decía, a tejer estas vinculaciones entre las propuestas vernáculas, digamos, cierta tradición vernácula y este desarrollo del cinetismo. Y en este sentido, digamos, si acá se introdujo esta guapa, esta es una guapa, digamos, un tejido de mimbre, de materiales, digamos, de mimbre, en bicolor, que precisamente lo que ahí nos llevaba a pensar era de qué manera, digamos, este tipo de construcciones tan arraigadas en la cultura popular venezolana también informaban en algún sentido, digamos, justamente las propuestas cinéticas, en donde esta trama bicolor también está generando, digamos, una cierta incapacidad de fijar el ojo, ¿no? Al lado tenemos una tejedura de Gego, ¿no? Donde, bueno, la proximidad es bastante evidente, ¿no? En relación a esa cesta indígena y a la tejedura de Gego. Y bueno, después algunos otros elementos, la revista Integral, una revista muy interesante donde también
bueno, se recuperaba una guapa para dar cuenta de uno de los textos más canónicos del concretismo internacional, que es Forma y Función Belleza de Max Bill, digamos, ¿no? Como la revista también estaba pensando ya en esos mismos recorridos. Bueno, y en la última sala de esta primera sala, digamos así, de este primer núcleo, tiene que ver con esta revolución de los límites que se ancla específicamente en el concretismo argentino, concretismo rioplatense, mejor dicho, y en las búsquedas de estos artistas de los años 40 en la necesidad de quebrar la estructura ortogonal del marco, ¿no? Digamos, este deseo de que la pintura tuviera su propia autonomía en relación con sus propios límites. Y bueno, acá otras dos piezas, una pieza de MoMA que estaba participando, que es esta Madera de Torres García del año 31, y una pieza de Rothfuss, de Rod Rothfuss, el que, digamos, señala esta necesidad de pensar el recorte, ¿no? Digamos, el quiebre de la estructura ortogonal, digamos, como piezas fundamentales de la exposición. Y acá también un conjunto de documentación entre la que quiero destacar fundamentalmente, bueno, digamos, no solo Círculo y Cuadrado y algunas documentaciones, digamos, circulantes en esta Argentina de los años 40, digamos, y mejor dicho es hablar del Río de la Plata, porque en realidad la mayoría de los artistas también eran uruguayos, o sea, como que ahí se da una vinculación muy permeable entre las costas, sino también en este conjunto de piezas de Raúl Loza, que son unos materiales con los que el artista trabajaba para armar, digamos así, sus formulaciones abstractas. Acá tenemos la pieza de Loza y una pieza de Iván Puni que nuevamente recuperaba este deseo de vincularlo con el constructivismo ruso. Bueno, y ahora sí, esta segunda sala que tenía que ver con esta cosmovisión moderna latinoamericana de los años 50, pensar de qué manera la abstracción se deglute en algún sentido el concepto de lo moderno, ¿no? Donde lo moderno empieza a transformarse casi en un sinónimo de abstracción, como un concepto generalizador de este proceso desarrollista, ¿no? que dio cuenta en América Latina. Esta era una sala donde precisamente lo que mostraba tenía que ver con precisamente esta inscripción museográfica de la abstracción, con esta institucionalización del lenguaje constructivo, y de qué manera también la abstracción se extiende, como les decía al comienzo, cómo se derrama en lo urbano, ¿no? Digamos, como que encuentra en los edificios, ¿no? en este modo de derramar en lo urbano como un modo de extensión con lo que, digamos, en el momento se denominó como síntesis de las artes, como un proceso, digamos, muy potente de pensar también el entorno y la totalidad de la vida. Lo que nosotros construimos acá eran 3 núcleos que daban cuenta de cómo habían sido estas interrelaciones entre Brasil, Venezuela y Argentina. En este caso estamos viendo, bueno, digamos, el Sillón Bowl de Lina Bobardi, junto con un conjunto de documentación. Ahora sigo. Bueno, digamos, en algún sentido los alejandroteros, ¿no? Estos tablones de Pampatar con esta estructura de grillas y con digamos, esta inscripción de este lenguaje abstracto, ¿no? Que como les comentaba en un comienzo, ¿no? Tiene que ver con esta consolidación de esta gramática abstracta como un modo clave de extensión y de generalización de este movimiento. Y ahora sí, digamos, así como veíamos el Sillón Bowl, se abría esta vitrina en relación, por ejemplo, a la Bienal, digamos, la Bienal de San Pablo, digamos, claramente como un elemento clave en la institucionalización de la abstracción y también de una modernización regional. Digo, bueno, acá en el caso paraguayo también es un aspecto importante de señalar, ¿no? No solo la inscripción de Brasil, sino también lo que generaba esta Bienal de San Pablo en la Argentina, digamos, y en los países regionales. Y lo que estamos viendo, bueno, fotografías de Brasilia, jardines de Valdemar Cordeiro, digamos, justamente este derrame en la vida que les comentaba. En este caso, bueno, acá estamos viendo una obra de María Freire, y una obra, una obra del Sagramco al lado, junto con nuevamente este módulo
documental, con una silla como un elemento también, eligiendo la silla como un elemento síntesis del diseño y también subrayando la importancia del diseño en este momento, en este contexto de los años 50 y sobre todo también en relación a la arquitectura y al pensamiento latinoamericano. Acá estamos viendo las sillas de Cornelis Sidman, un artista europeo, pero digamos, holandés, perdón, pero radicado en Venezuela, donde realiza la mayoría de su carrera. Y aquí sí claramente aparece, bueno, la ciudad universitaria, ¿no? La ciudad universitaria de Carlos Raúl Villanueva, donde, bueno, esta idea de la síntesis de las artes, digamos que es un poco el corolario más famoso de este deseo de extensión a la vida, de derrame de las artes visuales a la vida y donde, bueno, esta potencia de la idea de la síntesis de las artes tuvo allí un ejemplo fundamental, ¿no? Y después también algunas intervenciones urbanas, tanto de Soto como de Gego, en la propia Caracas, ¿no? Digamos, como unos desarrollos que, como les decía, daban cuenta de este proceso. Y acá en el caso argentino, bueno, básicamente la silla BKF, bueno, realizada por Ferrari Ardoy, Bonet y Kurchan, una pieza que es presentada por primera vez en la revista Austral en 1939 y donde ahí también la documentación, perdonen, acá estamos también acompañando obviamente este sector con obras de Lidi Prati, la amarilla es la de Lidi Prati, de Alfredo Lito y de George Van Tongerlo, entiendo que es aquella, digamos como también esta parte de introducción de piezas internacionales y este conjunto de documentación también, bueno, señalando figuras claves de este proceso en el campo argentino como Tomás Maldonado, en la revista Nueva Visión y un conjunto relativo a diseño, patterns textiles, digamos, algunos proyectos que fueron desarrollados también en esos años en la Argentina. Bueno, y aquí sí, ya casi al final de la exposición tenía que ver con un poco agitar la retícula, ¿no? Entendiendo la retícula como este elemento fundamental, constitutivo, digamos, o estructural de la gramática moderna, de la gramática abstracta. Y aquí estamos viendo, bueno, 8 cuadrados de Gego, otra pieza de Mira Schendel, y bueno, la pieza de, bueno, empiezo por adelante, es Antonieta Sosa, Alfredo Lito y Theo van Desburg, con este conjunto de Gego, que ahora lo vamos a ver desplegado, donde, bueno, precisamente en estas piezas que están muy vinculadas con su reticularia, ¿no? Con estas obras que ella estaba realizando en pequeños alambres, es donde comienza a darse esta crisis, ¿no? Claramente esta crisis de la retícula, ¿no? Agitar la retícula también como un modo de poner en crisis estos valores progresistas o estos valores desarrollistas tan sostenidos, digamos, en esta posguerra por estos países para, bueno, llegar a ver cómo era la crisis de esos valores, ¿no? Digamos, valores que claramente no se sostuvieron, que no formaban parte del todo, digamos, de un progreso anhelado, pero inconcluso e insostenible. Así que en este sentido, la última pieza que nosotros pensamos precisamente para este desmantelamiento de la grilla y para entender un poco estas fallas y contradicciones de este proceso, tenía que ver con la obra de Eugenio Spinoza y de Claudio Perna, que era precisamente esa grilla que en el caso de Spinoza estaba armada, digamos, es una tela teñida con una grilla y que tiene una concavidad para poder ingresar arena, entonces ya en sí la pieza se mostraba, si se quiere, como desarticulada, digamos, como no es, digamos, donde no había una exactitud, digamos, que regía a esa grilla, sino que estaba más bien deformada, junto con este video de Perna y Espinosa que se llama Los Médanos, y donde, bueno, acá claramente vemos la grilla absorbida por el paisaje, absorbida por la naturaleza, por los cuerpos, como parte de un elemento de goce, de relación, digamos, donde claramente este universo abstracto mental y racional, bueno, encontraba claramente su fin
un poco en esta obra que nos resultó precisamente como clave para poder pensar en esta serie, ¿no? Y a su vez, este objeto que los artistas pasean por el Médano, bueno, sin duda es una obra que se expande a lo contemporáneo y que, bueno, precisamente es un poco esta apertura a lo contemporáneo de este tipo de producciones es lo que Inés posteriormente va a pensar con Chosen Memories, realizada en 2023 en MoMA como una continuación o una puesta en escena de una segunda colección Cisneros, que es la colección de arte contemporáneo. Bueno, ahora vamos a Buenos Aires. Acá estamos en Malva. Algunos me imagino que lo deben conocer, pero para los que no lo conocen, Malva es el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Es un museo fundado por Eduardo Costantini en 2001. Un museo en el cual, cuando Costantini hace esta donación, bueno, no solo es el edificio y su predio, sino también esta colección, una colección de arte, fundamentalmente de arte moderno latinoamericano, centrada, si se quiere, en un relato canónico del arte latinoamericano, de los artistas más destacados, con sus piezas más destacadas, privilegiando específicamente Argentina, Brasil y México, digamos, como para el recorte, digamos, fundamental. Obviamente, digamos, se ha ido, gracias al fortalecimiento institucional del museo, se ha ido abriendo esa colección y poblando con muchas más obras, representando también a otros países. Tenemos también con nosotros a Elena Nofal, que es directora de desarrollo y la que lidera este grupo de coleccionistas que año a año donan piezas para el museo. Bueno, acá quería mostrarles algunas vistas de la colección, de sus piezas, si se quiere, más importantes. Acá estamos viendo el Abapurú de Tarsila Amaral, una pieza que precisamente fue incorporada con la donación en 2001. Bueno, y acá quería mostrarles, no quería perder la oportunidad de hacer referencia a esta exposición que tuvimos en el 2022, AO, Episodios Textiles de las Artes Visuales en el Paraguay, una muestra curada por Lía Colombino, donde, bueno, acá están viendo el gran manto de Ricardo Migliorisi junto con las piezas de Marcos Benítez, y aquí también, bueno, una vista de las piezas de Claudia Casarino, de Joaquín Sánchez, allá al fondo Mónica Millán. Bueno, digamos, como una manera también de dar cuenta de que Paraguay nos interesa mucho y que está en el foco de nuestras intenciones, tanto de colección como de exhibición. Bueno, ahora sí contarles un poco de Tercer Ojo, colección Costantini en Malva. Esta fue una curaduría que hice en el 2022 junto con el apoyo del equipo de curaduría del museo y con profesionales externos. Es una exposición que recoge la colección de Malva junto con la colección de Eduardo Costantini. Es la primera vez que ambas colecciones están juntas en el mismo número de piezas, alrededor de 200 piezas en total. En este sentido tenemos digamos, ahora hemos ido ajustando un poco el recorte, pero en el momento inaugural ocupaba todo el primer piso del museo. Bueno, acá algunas vistas de lo que fue el catálogo, de lo que es el catálogo. Y un poco contarles de qué manera, bueno, Malva venía también colgando su colección. Esto fue importante también para entender, bueno, de qué manera se venía transitando y también en algún sentido la cuestión de lo nacional, digamos, ¿no? Los recortes nacionales o sobre todo en el caso de Malva los recortes cronológicos habían primado sobre otro tipo de lecturas. Entonces, en ese sentido, bueno, nos parecía fundamental poder pensar otro tipo de recortes para entender hoy esta colección. Bueno, en algún sentido el título, explicarles este título, Tercer Ojo, remite a la pieza de Frida Kahlo, Diego y yo, una de las piezas más destacadas que tuvo la exposición.
pero en este sentido también buscaba abrir metáforas respecto de una visión intuitiva, digamos, de esta mirada profunda, ¿no? De esta intuición aguda que también podía asociarse, si se quiere, a otro tipo de acciones humanas. Bueno, la curaduría de Tercer Ojo, esta es la primera sala, trabaja con dos ejes centrales que tienen que ver con dos conceptos, que son el concepto de habitar y el de transformar. Mientras habitar es una palabra que nos convoca claramente desde lo contemporáneo, transformar tenía, como ya vimos en la muestra anterior, una dimensión moderna que también era bien interesante para anclar muchas de las piezas aquí presentes. Entonces, así como les comentaba que no tiene un abordaje cronológico ni tampoco un abordaje por países, un poco que la narrativa se concentra en abordajes temáticos, en procesos materiales y formales, en un poco este modo de transformación del dispositivo artístico y en las derivas de algunos movimientos artísticos latinoamericanos. Digamos que estos dos ejes, ¿no? Habitar y transformar, funcionaban como dos ejes organizadores que luego se iban como especificando, ¿no? Como tomando más especificidad en relación con las salas, pero a su vez nos permitía, digamos, darle una narrativa a la exposición que le diera solidez, que le diera la posibilidad de que, digamos, pudiese acompañar de manera orgánica los distintos recorridos. Bueno, acá estamos viendo específicamente uno que se llama Habitar el Límite, que es el comienzo de la exposición, y donde en función de esta obra de María Marchins, que se llama O Imposible, o Lo Imposible, buscábamos precisamente estudiar este concepto en relación a los límites del arte, ¿no? Como, digamos, la limitación de lo artístico siempre está en esa tensión, ¿no? De los artistas de buscar expandirlos, estirarlos, romperlos. Entonces, en este sentido, bueno, piezas como el Armando Reverón o como León, digo, el Armando Reverón para pensar en el monocromo, ¿no? Como una dimensión que en sí está poniendo en crisis la pintura, o la propia obra de León Ferrari, Cuadro Escrito, donde está esa tensión entre la escritura y el dibujo, nos servía para pensar precisamente esta idea del límite. O el caso de esta pieza de Liliana Porter, Wrinkle, Arruga, donde, digamos, hay una dimensión tautológica que pone en juego el artista en esta relación, en esta serie de 10 fotograbados entre lo que es la arruga y la propia arruga que se va desarrollando en el papel. Bueno, y así pasábamos, como les decía, el vocablo se va repitiendo, pero va dando lugar a nuevas escenas o a otros microrelatos. Ahora entrábamos en lo que llamamos habitar la tierra, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, cómo es este registro del territorio por parte de los artistas latinoamericanos. Estamos viendo a Emilio Petoruti, a Covarrubias, a Vicente Dorrego Monteiro y a cómo es esa dimensión del territorio, de la topografía, del ambiente que están recuperando estos artistas. Y en este caso, bueno, la pieza de Tarsila do Amaral, donde ella misma habla de Brasil como un infierno verde, o también habla de esta pieza de la Vaporú como esta criatura fatalizada, dice, atada de pies y manos a la tierra. Entonces, donde también nuevamente la dimensión de la tierra y del habitar la tierra se ponía en juego. En esta siguiente sala, la cuestión de la tierra pasaba a integrarse en relación con lo mítico, con las tradiciones ancestrales, con los mitos ancestrales. Entonces, la figura de los Rubén Valentín junto con Jules Solar, digamos, da una relación en relación precisamente a cómo son estos mitos, cómo es la actuación de esta mítica en los artistas modernos, ¿no? En el modo en que ponen en juego esos registros modernos. Y la incorporación, en este caso, de dos artistas indígenas, en el caso de Yeronahue Jaquijiwi y el de Abel Rodríguez, que, bueno, ambos están trabajando con los aspectos comunitarios, con el modo de concebir esa relación del habitar, la flora, la fauna, el propio archivo vinculado al registro de lo viviente, ¿no? Entonces, bueno, esta es una pieza
bueno, muy hermosa de Abel Rodríguez, en la cual precisamente él está nomenclando a los animales y a los vegetales, digamos, a todos estos elementos que forman parte de su realidad. Y esto nos permitía, obviamente, acercarnos digamos, a una lectura decolonial de lo que era precisamente también esta colección en relación con la posibilidad de la inscripción de estas piezas. Y otra dimensión del habitar la tierra tenía que ver con lo sustentable, ¿no? Con la crisis ambiental, la figura de García Uriburu como un pionero en relación a la cuestión del cuidado del agua, ¿no? Digamos, García Uriburu en el año 68 estaba realizando estas hidrocromías en distintos lugares, desde Nueva York hasta el Sena, trabajando, digamos, con estas activaciones hídricas que él ya venía potenciando en relación con la polución del agua. Y esto nos llevaba también a pensar una dimensión que hoy estamos transitando mucho, que tiene que ver, que es la idea del cuerpo como territorio, y en relación a este concepto, digamos, ¿no? Como recuperado por los colectivos feministas e indígenas, pensar en estas figuras, tanto Diana Mendieta como Marta Minujín, en relación con la tierra y precisamente en este vínculo con el ambiente, ¿no? Y con el ambiente y con el cuidado. Bueno, aspectos que son muy vinculados a la lectura de lo moderno, ¿no? Que tiene que ver con la ciudad, entonces, digamos, cómo es este registro de la ciudad a partir del modernismo. Entonces, bueno, la figura de Torres García como un personaje clave, pero también Berni o Roberto Montenegro o Gonzalo Fonseca también aplicando un poco a este concepto de habitar la ciudad. Y después un conjunto, ahora sí, un conjunto de varias salas que están vinculadas con la idea del habitante, en este caso los habitantes urbanos, y en el caso, bueno, Berni con La Gran Tentación es una pieza muy, muy emblemática de la idea de la ciudad, ¿no? Digamos, de esa ciudad que por un lado vende autos con una bella señora rubia, pero por otro lado, digamos, estos sistemas de marginación y estos cordones alrededor de las ciudades, donde claramente Berni ya lo estaba vislumbrando desde los años 60. Bueno, y esta otra pieza muy excepcional de Jorge de la Vega. Y aquí estamos en estos habitantes en tránsito. Digamos, esta idea del habitante en tránsito nos permitía poner en escena la cuestión de los exilios, de los tránsitos humanos, acá particularmente la idea de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, con el caso de Ramón Gómez de la Serna, pintado por Diego Rivera en el año 1915, o el caso de Alice Ragón, también, ¿no? en estos propios exilios de artistas y poetas, Berta Singerman, tanto por Carlos Mérida como por Emiliano de Cavalcanti, ¿no? Pero donde la dimensión tenía que ver en pensar estos tránsitos humanos. Y acá está este otro apartado que se llama Los habitantes afrodescendientes, y donde precisamente planteábamos esta interrelación entre una mirada moderna de estos habitantes afrodescendientes, que es la mirada de Pedro Figari, el artista uruguayo, con sus famosos, digamos, con los candombe de Pedro Figari, ¿no? Y donde el artista, que aparte a su vez, digamos, tenía un compromiso muy fuerte con la cultura popular rioplatense, se ponía, digamos, en tensión con la mirada más contemporánea de, bueno, en este caso artistas brasileños como Aline Mota, ahora estoy señalando aquí, como el caso de Aline Mota o de Rosana Paulino, donde, bueno, están pensando precisamente estas raíces afro, pero desde aspectos mucho más críticos, bueno, en el caso de Rosana, en relación al propio concepto de ciencia y al propio concepto de archivo, ¿no? Como un modo de violación y de destrucción y también de resistencia. Bueno, así que de esta manera termina, si se quiere, esta primera parte, que como les decía, toda estaba vinculada a la idea del habitar, para atravesar este segundo núcleo que tiene que ver con la idea del transformar.
Entonces, el primer núcleo es transformar lo social, y la pieza en este sentido clave es Manifestación de Antonio Berni, una de las piezas también más importantes del museo, una obra realizada por Berni en 1934, al calor, digamos, de esta proyección del muralismo mexicano. Y en este caso nosotros queríamos ponerlo como en relación con José Alejandro Restrepo y esta pieza que se llama 24, es sobre 24 paramilitares desmovilizados, que tiene que ver, digamos, con todos estos procesos de guerrilla y de paz en Colombia, y donde también había una dimensión vinculada con el poner el cuerpo, ¿no? Digamos, si vemos la obra de Berni, que es como un río de caras, podríamos decir, donde también en este sentido, en términos curatoriales, se ponía en relación con la obra de José Alejandro Restrepo en pensar en estos fragmentos de cuerpo o estos cuerpos en lucha. Y donde después, nuevamente, en relación a este transformar lo social, digamos que aspectos de esta neofiguración brasileña de los años 60 con Claudio Tozzi, Díaz, y Rubén Gershman, también volvía a hacer eco, digamos, a esta relación de transformar lo social. Bueno, salté un poco porque si no me demoro demasiado, pero este era uno de los núcleos que a mí más me interesó trabajar y que para mí fue un poco deviene de la curaduría de Surmoderno, que se llama Transformar el dispositivo, ¿no? Y tenía que ver precisamente con estas acciones, sobre todo desde finales de los años 40, de transformar el objeto de arte, ¿no? De romperlo, de que cuelgue del techo, de que ya no tenga base, de que sean objetos para manipular, para modificar, que no tienen una fisonomía fija, que están en relación con la naturaleza, como el caso del trepante de Alicia Clark, o bueno, también nuevamente esta estructura de Gego, donde su liviandad, digamos, donde se quiebra toda la idea de masa vinculada a la escultura tradicional, ¿no? Entonces, digamos, en este quiebre del dispositivo había piezas de distintos periodos, digamos, estaban como más abiertas a un problema instalativo y en relación a presentar en un sentido amplio y no cronológico esta cuestión de la crisis del dispositivo artístico. Acá tenemos piezas desde Matías Geritz a Lolo Soldevila, Noemí Gerstein, Saraceno, Gego, Sant'Antonín, bueno, digamos, un conjunto de artistas argentinos y latinoamericanos. Bueno, aquí hay algunas otras vistas de la misma sala. Y bueno, acá también nuevamente esta obra al Roshi de Gyula Kosic, a quien le estamos dedicando ahora una exposición importante en Malva. También una pieza para manipular. Obviamente no podemos hacerlo ahora, pero digamos sí en su primer momento fueron piezas como los billos de Alicia Clark pensadas para ser manipuladas y transitadas y en realidad siempre necesitando, ¿no? Un espectador, bueno, en realidad poniendo en crisis a su vez el propio concepto de espectador. Bueno, ahí va, la dimensión de lo cinético también, nuevamente con Gyula Kosic, Marta Boto, Omar Esquirilo, digamos, piezas que apelan, ¿no? al movimiento, a la necesidad de la transformación, el agua, en el caso de Kosic, las luces en movimiento, también en el caso de Boto y de Esquirilo. Y en este caso, otro conjunto, ya como cerrando esta parte de transformar el dispositivo, que tenía que ver con este marco recortado rioplatense, que lo habíamos visto también en Surmoderno como parte de estas agrupaciones en relación a las vanguardias y a las crisis del objeto artístico en el Río de la Plata, pero que en este caso, bueno, lo que nosotros intentamos fue poder pensar este objeto no recluido, digamos así, en un momento histórico concreto, sino precisamente poderlo poner en relación con otros artistas contemporáneos que a su vez abrevaban en estas propias construcciones y pensaban también en este pasado, y que la idea era que precisamente este objeto recortado pudiese leerse o sentirse como parte de una genealogía del arte argentino. Entonces acá estamos viendo desde, bueno, estas son unas piezas, este conjunto de piezas es de Martín Blasco,
pero la pieza al lado, la negra, es una pieza de Lucio Dor, un artista argentino, o en este caso todavía más evidente, tenemos, bueno, algunas piezas de Ardenquín, que son las que vemos hacia este lado, Ardenquín, un artista de los años 40, en relación con Jorge Gummiermayer o Fernanda Laguna, pensando precisamente en estas relaciones que les comentaba que queríamos enfatizar, ¿no? Digamos, no recortar un objeto solo en un periodo histórico, sino poderlo ver abierto a sus interrelaciones con movimientos artísticos posteriores. Bueno, en este caso Fernanda Laguna y Juan Melé, ¿no? Como en esta relación que les planteaba. Bueno, ya voy terminando. Ahora tenemos, bueno, Beatriz González de Corazón Interior, es una pieza de Malva que estuvo exhibida en las galerías. Y ahora, sí, bueno, Frida Kahlo, un recorte específico de las dos piezas de Frida Kahlo con una documentación también particular del artista. Y la última sala que se llamaba Transformar el Cuerpo, y lo que buscaba era, bueno, digamos, se abría la idea de transformación del cuerpo en 3 dimensiones. En este caso estamos viendo esta tensión entre la idea de la musa, de la modelo, ¿no? de la mujer, digamos, como objeto de representación. En este caso con dos obras excepcionales de Víctor Brecheret, Sandra Vázquez de la Horra, y estamos viendo también atrás esta pieza de Cilia Sánchez, pero digamos, la puesta en tensión de esta idea de la mujer como modelo versus, bueno, en este caso es como más evidente también, porque es Petoruti, Spilimbergo, Gutero y el Brecheret, en tensión con estas dos piezas de Maris Bustamante y de Mónica Mayer, donde claramente la potencia feminista viene a contestar, digamos así, a estas ideas más tradicionales, y donde precisamente la sala buscaba establecer un poco estas tensiones y estos debates. La siguiente acepción de la idea de transformar el cuerpo tenía que ver con el interespecismo, con, bueno, las dos piezas de Wilfredo Lam, en relación a esta gran síntesis en relación a las culturas afrocubanas y al propio desarrollo artístico del artista, la pieza de Liliana Maresca, los monstruos de la Vega, o las piezas de Emilio Renart, que tienen esa idea de pilosidades, ¿no? Como donde hay una cuestión de la animalidad, de lo monstruoso, del interespecismo como muy presente en esta sala. Bueno, otro recorte del cuerpo, digamos, del trabajo sexual, del erotismo, de pensar esta transformación del cuerpo en relación a ese aspecto. Berni, dos piezas de Berni de los años 60 con Ramona y los grabados, y Susana y el Viejo, Berni de los años 30, junto con Teresa Margolles. Una pieza de Liliana Maresca, por eso también hablando de esta idea del erotismo, ¿no? Y de este aspecto central en relación al pensamiento del cuerpo. Batato Barea, Las yeguas del apocalipsis, para pensar en otra mini salita, y sí, la última en relación al deseo de ser otro, ¿no? Digamos, a esta crisis de las posiciones heteronormativas, y en realidad a una expansión mucho más amplia de las elecciones y deseos individuales. Y bueno, esta pieza de Feliciano Centurión, que bueno, también, digamos, en este proceso también muy del underground en relación a Batato Barea y los años 80, también la epidemia del SIDA, digamos, como cruzada en este complejo devenir de los años 80. Y sí, para finalizar, en este deseo de ser otro, era la inclusión de Carlos Federico Sáez, un artista uruguayo fallecido en 1901. Un artista que en esta bohemia italiana, bohemia romana finisecular, bueno, digamos, ya aportaba a esta idea de este deseo de ser otro. Estas son fotografías del Museo de Artes Visuales de Montevideo, ahí lo vemos disfrazado de Sara Berard y ahí disfrazado de Baco, y donde, bueno, también nos permitía una dimensión transhistórica para pensar algunos problemas que hoy obviamente resultan claves para nuestros contextos, pero que también en parte la curaduría buscaba poder pensarlos de una manera ampliada e informada. Así que bueno, espero que les haya gustado y muchas gracias. Muchas gracias, súper interesante, en especial
esta idea, ¿no?, de pensar el tercer ojo desde colecciones desde problemáticas, sino que te permiten unir obras, artistas a tiempos y espacios diferentes. Eso me parece que nos permite repensar qué es una curaduría, ¿no?